¿Qué era el otro? Ahora me acuerdo. Y uso de manejo de enfermedades genéticas. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Durante la fase estuvimos viendo obviamente cómo funciona el ADN, ¿sí? Desde la primera parte, cómo se hace la replicación, cómo se transcribe, cómo se traduce. En las últimas clases hemos estado viendo los temas del cáncer, la aparición de enfermedades precisamente genéticas, monogénicas o poligénicas, ¿sí? Y ahora vamos a ver y terminar sabiendo para qué sirve todo esto. ¿Sí? Acá. Bueno, esta imagen de acá es la primera que les puse cuando empezamos clases, si no me equivoco, primera fase. ¿Sí? Les comenté que esta era una película que hablaba de una chica que tenía fibrosis quística, un chico que tenía cáncer. No me acuerdo cómo se llama esa película, creo que Gifted, donde una de las hijitas tiene cáncer y luego tienen una hijita que se acuerdan que es el reemplazo, que le dan órganos y demás. Ok, entonces, a ver, vamos a preguntar. Juan Fabricio, de todo lo que hemos aprendido, ¿crees que en el futuro se pueda solucionar las enfermedades simplemente con identificar qué gen está mal, cambiarlo y ya desaparecemos la enfermedad? ¿O pasará algo como en el camino? ¿O crees que sea muy contradictorio? Todo es probable, pero he escuchado que en Europa, por ejemplo, algunos niños ya no nacen con malformaciones o con enfermedades genéticas como síndrome de Down, simplemente ya los abortan. Ya. Sí. Y o sea, ya previenen cómo está el niño. Ya, o sea, como una selección natural. Selección natural. Ya, eso existe, ya, chicos, atentos. La selección natural existe. De hecho, si cuando lleguen ustedes a ginecobstetricia y tienen al frente un médico ginecólogo y les pregunta ¿cuál es la primera causa de los abortos? Ustedes le van a responder las anomalías cromosómicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo humano y la vida es inteligente. Si es que se viene un probable ser vivo que tiene 63 pares de cromosomas, ¿sí? 69, mejor dicho, 23 por 3, 69, eso no va a ser compatible con la vida, así que se va a abortar. ¿Sí? Si viene un ser vivo que tiene una anomalía que no le permita producir hemoglobina, no va a nacer, porque la hemoglobina es una de las principales proteínas que componen los glóbulos rojos. Entonces, un niño que no tenga sangre o una niña que no tenga sangre es insostenible con la vida. ¿Sí? Entonces, la primera causa de todos los abortos es la anomalía cromosómica, es una selección natural. Más del 95% de los casos pasa así, pero hay unos 5% de casos que sí llegan a nacer. Ahí tienen, por ejemplo, las principales aneuploidías, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. Y de esos tres, el único que llega a sobrevivir por muchos años es el Down, porque los otros mueren probablemente a los días de nacidos. ¿Sí? ¿Acá? Sí. No, a lo que me refería es que países como Argentina o Europa he visto de que, o sea, ya detectan que el niño viene con Down y, o sea, es la decisión del padre y de la mamá abortar al niño. Ya. O sea, un aborto, no sé cómo decirlo. Claro, como un aborto terapéutico. Sí, algo así. Podría decirse. Bueno, mal llamado aborto terapéutico. Chicos, ¿ustedes saben cuál es la única causa de aborto terapéutico en el Perú? Si se compromete la vida de la madre. Sí. Sí, pero hay otra. ¿En caso de violación? ¿Qué? ¿En menores de edad? O sea, en caso de violación. No. En caso de violación, Juan Fabricio, si es que es una mujer que ha sido violada, ¿sí? O niña que ha sido violada, y reporta de forma temprana a la justicia, es decir, a la comisaría, a la Policía Nacional del Perú, la denuncia, la que va a hacer la policía es referirla a un médico legista, ¿sí? Un médico que estudia medicina legal. Lo que va a hacer el médico legal es evaluar las lesiones y a su vez indicarle la pastilla del día siguiente. ¿Por qué? Porque no quiere que quede embarazada, ¿cierto? Porque va a ser producto de una violación si sucediera. Pero también puede ocurrir que una niña o una chica es violada y por miedo o por desconocimiento, pues no lo denuncia, pasan, digamos,
unas 3, 4 semanas, y si llegara a estar embarazada, probablemente allí ya no está indicada la pastilla, ¿sí? ¿Ok? Porque no es la denuncia inicial, por así decirlo, ¿ok? Y aún así se la den, probablemente no llegaría a funcionar, porque lo que evita la pastilla es, espesando el moco cervical de la mujer, hace que el espermatozoide no pueda migrar adecuadamente por el tracto del cuello uterino hacia arriba, hacia el útero, y no se dé la fecundación, porque obviamente el espermatozoide no va a llegar, porque está espeso todo el camino, por así decirlo, ¿sí? Así funciona la pastilla. No es que, digamos, si es que el embrión ya se formó, te va a llevar a abortar. Si el embrión ya se formó y tú quieres hacerle abortar a una mujer, lo que tendrías que darle es, se los digo, porque ustedes van a ser médicos y médicas, es misoprostol, porque el misoprostol es una agonista de la prostaglandina, por lo tanto hace que los vasos sanguíneos se vasodilaten. Si el vaso sanguíneo se vasodilata, lo hace más susceptible a sangrar, al útero, ¿sí? Y si sangra, pues obviamente si está implantado, el embrión va a caerse, ¿sí? ¿Notas? Pero bueno, si es que digamos el embrión ya está mucho más grande, ya ni siquiera ese embrión ya pasó más de 8 semanas, ya es un cigoto tal cual, podría no funcionar la pastilla, ¿ok? Y ahí ya no le puedes decir que aborte, porque la única opción que te quedaría es hacer un legrado uterino, es decir, entrar a la sala de operaciones y raspar, ¿ok? Y eso no está contemplado en el Perú, ningún ginecólogo lo haría, eso es causar una muerte, porque los médicos estamos a favor de la vida. De que lo pueden hacer de forma clandestina, lo hacen, ¿ya? Pero por ejemplo, como dice Juan Fabricio, en Argentina sí se puede. Si la mujer hasta cierta edad gestacional decide no tener a su hijito, ella va con un ginecólogo y el ginecólogo, de acuerdo a ley, procede, hace el raspado, el legrado uterino y se acabó el embarazo. Aquí en el Perú no existe eso, eso es aborto. Y aborto pero inducido y va en contra de la ley, ¿sí? ¿Ok? Y eso ya van a ver ustedes cuando, por ejemplo, si es que alguno de ustedes hace el internado en el Goyeneche, al frente, todito es clandestino de eso, ¿sí? Casi la mayor parte. Puestos con una falsa fachada de centros médicos. ¿Por qué se los digo? Porque yo hice la residencia en el Goyeneche y a cada rato veía un montón de pacientes que llegaban con aborto frustro o aborto retenido, y les preguntaba así, fui al frente, ¿sí? Acá entonces existe. Bueno, pero por ahí no va la pregunta. A ver, vamos a replantearlo otra vez. Derek, Bruno, Joseph, María José, Erika, a ver, cualquiera de ellos. ¿Qué pasa si es que tienen una enfermedad diagnosticada en un paciente, digamos de niño a adulto, ¿sí? O sea, entre los 10 años hasta los 50 y pico años, y ustedes simplemente descifran que hay una enfermedad que viene por un gen mutado, ¿ya? Con todo lo que hemos aprendido, quiere decir que si yo reparo el gen, reparo la enfermedad, si reparo la enfermedad, el paciente ya no está enfermo, ¿sí? ¿Creen que sea tan fácil en el futuro? ¿O cuál será el principal impedimento que encontrarán? Puede que vaya en contra de la ley, ya, depende si es que está regulado o no, depende del país y si es que está contemplado en la ley. ¿Algo más? Usted también mencionó que nosotros en este momento no podemos opinar respecto al aborto hasta que llevemos bioética, nos dijo algo de cuarto quinto año, por el comentario que hizo que era la quinta de Ese es el principal problema que vamos a tratar de hablar durante la clase. ¿Sí? Vamos a hablar de terapia génica, sí, pero vamos a hablar sobre eso. Les cuento que, como seguro les he dicho, cuando yo estudiaba medicina y también estudiaba biotecnología, como biotecnólogo, fascinadísimo con la carrera, porque decía, pues fácil, bueno, si puedo utilizar técnicas CRISPR, edición genética, CAR-T-cell y todo lo demás, en medicina yo ya puedo simplemente encontrar una enfermedad, encontrar el gen, cambiar el gen, reemplazarlo, anulo la enfermedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque lo hemos aprendido. O sea, si yo conozco bien cómo funciona la transcripción, traducción, qué es un ARN mensajero, un ARN interferencia, cómo funciona, qué es un silenciamiento de genes, qué es un splicing, puedo corregir todos esos errores genéticos. Pero cuando fui evolucionando, por así decirlo, en la carrera, en medicina, me di cuenta que esta palabra
lo rompe todo, ¿sí? Es como que yo tuviera, digamos, un lugar donde yo vivo y acá hay otro país, ¿ok? ¿Qué me separa esto de esto? La frontera, ¿sí? Una línea territorial. Ya. Acá está la frontera de manipular el ADN como me da la gana, y acá está la frontera que te dice que debes o no debes hacerlo. Esa es la ética y la moral. ¿Sí? La ética no es otra cosa que las normas, lo que hicieron los romanos, las leyes, lo que está escrito en papel. Y la moral, aplicar las leyes y valores como realmente corresponde. Yo puedo ahorita decirles, ¿saben qué, chicos? No deben plagiar, ¿sí? A mí me ven dando mi examen de posgrado mañana y lo primero que hago es plagiar. Sí, me sé la ética de memoria, no debo plagiar, pero moralmente no soy correcto porque no lo estoy llevando en práctica, ¿sí? ¿Ok? Si me dejo entender qué es ética y qué es moral. Ya, perfecto. Eso es lo que pasa, por ejemplo, aquí. Miren, esta diapositiva que me la planteó la IA tiene todas las razones que les he mencionado. Pueden haber, desde el punto de vista de innovación tecnológica, muchas formas de corregir el ADN. CRISPR-Cas9, que no voy a entrar mucho en eso, pero el CRISPR es una tijera genómica. Es una tecnología que nos permite, digamos, si yo tengo una estructura de ADN y encuentro que el problema está aquí, agarro una tijera genómica y corto. ¿Sí? Una vez que corto el fragmento que me interesa, que es este de acá, que es el que está mal, el mutado, el que tiene la anomalía, digamos que acá viene en vez de una G debería venir una C, ¿sí? Lo reemplazo con otro que corresponde. Eso es hacer CRISPR, ¿sí? Es cambiar un fragmento de ADN, cortarlo con una tijera genómica y reemplazarlo por lo que corresponde, ¿sí? Pero el problema es de que eso no solo se utiliza para humanos, se utiliza en todos los campos. Yo puedo, por ejemplo, tener una planta que la quiero llevar y cultivar en Suiza. En Suiza hace un montón de frío, ahí a veces no crecen las cosas. Puedo ponerle genes de resistencia a lo largo de su ADN para que resistan al frío. ¿Ok? Me lo llevo a Suiza, ya lo adapté y la planta va a crecer. ¿Sí? Puedo tener como lo que tenemos aquí en el Perú. En el Perú, una de las cosas que invierten bastante es en modificar al ganado vacuno. Nosotros tenemos las típicas vaquitas blanco y negro, ¿cierto? En Europa tienen a los Angus. Este tipo de toros da la carne en mayor cantidad y de mejor calidad. Entonces, una opción es mezclar la raza genética de estos animales con nuestras vacas. De esa manera vamos a obtener animalitos que tengan mucha más carne, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista genético? No es traer al toro, porque probablemente si es que lo traigo desde muy pequeño no se adapte a las condiciones del Perú, crezca mucho más pequeño de lo habitual, pero lo que sí puedo traer de este animal es el semen, ¿sí? Lo traigo en pajillas, insemino a mis vacas y se van adaptando poco a poco. Estoy haciendo un manejo de la genética, ¿cierto? Ya. Lo mismo se podría hacer en humanos, aunque no lo crean. Si quisiéramos, digamos, tenemos a una señora que no puede ser mamá y ella dice: yo quiero tener un hijo que tenga las mismas características de Cristiano Ronaldo, así grande, portote, six pack. Agarramos y buscamos algo lo más parecido posible genéticamente, lo mezclamos con sus óvulos y vamos a obtener un ser vivo lo más parecido a él. Si se han dado cuenta, hasta lo puedo hacer nacer varón, porque hemos visto durante todo el curso que ser varón simplemente depende de un gen. Si no lo inactivo, el niño va a nacer niño, ¿sí? ¿Ocas? Entre comillas, porque luego se me puede tergiversar, ¿verdad? ¿Ocas? Entonces puedo hacer un montón de cosas con la genética. También tenemos que ver este otro lado, perdón, ya se desmarcó, que es la parte ética. Si está bien o no está bien hacerlo, ¿sí? Por ahí alguien me podría decir: ¿y cómo puedo obtener el ADN de Cristiano Ronaldo? Uno diría: fácil, voy y le saco un pelo, ¿sí? O voy y le robo, no sé, su juguera donde estaba tomando líquido y tengo rastros de saliva. Pero ¿es éticamente correcto quitarle el ADN a una persona sin que te lo autorice? No, ¿verdad? Entonces,
esos desafíos nos enfrentamos. Entonces, al final del cabo, ¿quién va a ser el centro en todos estos estudios genéticos? El ser humano, el paciente. El paciente es el único que puede sufrir o no si manipulamos su ADN. ¿Ok? Esto, por ejemplo, si acá, ojo, pestaña y ceja, cuando normalmente les enseñaba esto de la terapia génica, yo les explicaba muchas cosas como que esto, ¿no? Puedo hacer edición con CRISPR, puedo hacer terapia con células CAR-T, puedo obtener células hematopoyéticas o células madre del cordón umbilical, modificarlas, generar nuevos tejidos, hacer ingeniería artificial de tejidos, los digital twins, los gemelos digitales, que es obtener una réplica exacta de la tuya, luego clonarte, un montón de técnicas, ¿ya? Pero ¿saben qué? Es alucinar mucho, porque obviamente eso no lo van a permitir en el mundo actual. Por eso tenemos una ética y moral. No podemos manipular humanos, o sí podemos. No podemos, ¿cierto? Sobre todo si es que quieres obtener una ventaja genética. Alguien podría decir, doctor, ¿y qué pasa si es que yo creo un nuevo Michael Phelps? Agarro el ADN de Michael Phelps, obtengo un nuevo ser humano con esas características y creo un nuevo superhumano que pueda batir el récord mundial de natación. ¿Puedo hacerlo, no? ¿A quién no se le antojaría volver a sacar el ADN de Einstein, por ejemplo, y volver a traerlo al mundo en esta época? ¿Sí? También alguien tranquilamente podría decir, ¿y por qué no traemos de nuevo a Mussolini? ¿Por qué no traemos de nuevo a Hitler? Se puede. Si tenemos su ADN, podemos traerlo nuevamente. Simplemente necesitamos tener una madre que nos dé el vientre, ¿sí o no? Y podemos obtenerlo. Ahora, pueden influir muchos factores como la epigenética también. Capaz me sale un Hitler, pero este Hitler se comporta como Mahatma Gandhi, ¿sí o no? Porque si es criado por una buena madre que le enseña a no odiar a la gente, pues simplemente va a crecer con buenos sentimientos. Podemos traer de vuelta a Madonna, y capaz Madonna se convierta en la próxima científica que gana un Nobel, porque fue criada por una mamá o un papá que le gustaba la ciencia. Todo eso es la parte epigenética. Puede ser físicamente igual, pero la parte epigenética hace que sea distinto. Ya, todo eso les comentaba, pero les digo que es alucinar mucho. Lo que sí se puede hacer en la vida y en la actualidad y que se ha hecho es esta diapositiva. ¿Ya? Hoy en día existe una enfermedad que se llama, bueno, que su gen mutado es el SMD, ¿ok? O una distrofia, perdón, un problema de las espinas motoras neuronales, ¿de acuerdo? O mejor dicho, llamada atrofia muscular espinal tipo 1, ¿listo? Y ese es el gen que se involucra, el SMD1. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha trabajado de esta manera. Tener la terapia in vivo, que ustedes ya saben que la terapia in vivo es trabajar en humanos, y la terapia ex vivo, es decir, trabajar afuera del humano, ¿sí? Ya, de este humano que tiene esa enfermedad, lo que se ha hecho es, con un vector retroviral, es decir, con un virus, se ha obtenido la mutación genética que este paciente tiene, es decir, la mutación en este gen, ¿sí? Previamente, este ser vivo tiene células progenitoras. Cuando tú formas en tu médula ósea glóbulos rojos, glóbulos blancos, son células progenitoras, hematopoyéticas, pero son células progenitoras, o sea, células madre, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, de este ser vivo se han obtenido células madre, de su médula ósea. Esas células, como son células madre, todavía no se han diferenciado en ser, digamos, células del tejido nervioso, células del tejido muscular, células del tejido hepático. No se han diferenciado todavía, ¿sí? Van a ser hematopoyéticas muy probablemente, pero tú las puedes regresionar. Entonces, estas células han sido modificadas ingresándoles con un vector retroviral, que es un virus, el gen que es el que tenemos que modificar, ¿sí? Y esas células modificadas, como dice acá, son nuevamente reinfundidas al paciente. Ahí es donde empieza la terapia in vivo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con ese vector retroviral? Una vez que esas células hematopoyéticas han sido modificadas, primero alguien se preguntaría, ¿y doctor, cómo me doy cuenta que son células progenitoras, son células madre? Fácil, porque existe una tecnología de ubicarlas
eso haciendo citometría de flujo. Todas las células madre expresan este marcador en su superficie, que es el CD34. Si expresan otro marcador, no es célula madre. Entonces, una vez que las identifican, luego las empiezan a modificar con el vector retroviral, conteniendo el gen, que es el que necesitamos insertar, ¿sí? Luego esas células, nuevamente, que se han multiplicado y aislado, se reinfunden al paciente. ¿Listo? Cuando eso sucede, e ingresan las células con el cambio mutacional, va a llegar a su ADN y va a interferir en el splicing, ¿sí? Es decir, en el corte y empalme, ¿se acuerdan? Cuando se producía la transcripción a traducción. Y ahora, esa proteína que se va a formar porque se está alterando el splicing, ya no va a tener el problema. Entonces, cuando se traduzca, nace una proteína nueva sin problema. ¿Sí? ¿Se entendió? Finalmente, ¿en qué se traduce eso? Que si tú al paciente pues lo evalúas, ese medicamento se llama así, nusinersen, que es un oligonucleótido antisentido que se administra por vía intratecal, es decir, por médula ósea, ingresa al líquido espinal o al líquido cerebroespinal, llega hacia las espinas motoras, se introduce en su núcleo, hace el cambio del splicing del pre-ARN mensajero y finalmente produce una proteína nueva. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Este, por ejemplo, ha sido uno de los primeros tratamientos y usos que se ha hecho con terapia génica y que es actual y se puede hacer, que ha sido probado. O sea, esto no es alucinar tanto. ¿De acuerdo? Es más, al final de las diapositivas les dejo ahí para que revisen el artículo que está en New England. ¿Listo? De donde he sacado las imágenes. Ok. Pero también ocurre un problema. Que dentro de este ecosistema que hablamos de hacer medicina de precisión, ¿sí? Hemos visto muchas cosas, que podemos manejar la genómica, ¿cierto? Que podemos manejar los factores ambientales también, ¿sí? Los estilos de vida. También podemos utilizar hoy en día bastante inteligencia artificial, porque al final y al cabo, si yo genero, por ejemplo, secuenciaciones, ¿se acuerdan qué era la secuenciación? Exacto, decirme qué bases nucleotídicas contiene ese ADN, ¿cierto? La tecnología más actual no es la de Sankar, la tecnología más actual es la de Illumina. Ya, pero al final y al cabo, luego de hacer esa secuenciación, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Datos, un montón de datos. Nosotros hemos visto los datos, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos al NCBI en clases prácticas, toda esa plataforma de datos genómicos es datos curados, ¿no? Es, por ejemplo, toda esta plataforma de datos que hemos encontrado son datos curados. ¿Qué es un dato curado? Es un dato que hemos visto que ya no tiene ningún problema en la interpretación de las bases nucleotídicas que corresponden. Por ahí alguien me puede decir, doctor, hice mi secuenciamiento y aquí donde me debería salir una G, me pasó esto. Me salió un pico muy pequeñito, montado sobre el negro, y luego continúa. ¿Qué pasó ahí? Probablemente una sustitución, ¿no? ¿Ya? Entonces quiere decir que ya no es una G, es una C. Ya, ese problema es que hay que curar la data. Es un dato crudo, ¿sí? Como me lo bota la máquina. Lo que yo tengo que hacer es curarla, es decir, sacar el dato real como debería ser. ¿De acuerdo? A menos que sea realmente una mutación o una variante. Entonces, cada vez que hacemos eso, nos estamos enfrentando a datos. Cada día obtenemos más y más datos porque se produce más y más ciencia. Por lo tanto, eso se genera un big data, una gran cantidad de datos. El humano tal cual solito no podría interpretarlos, se demoraría una vida. ¿Para qué usa las máquinas? Para que lo ayuden a interpretar mucho más rápido. Ahí entra la IA. ¿Sí? ¿Ok? Y al final y al cabo tiene múltiples utilidades, como esto, ¿no? Utilizarlo en oncología, en cardiología, por ejemplo, inhibidores del gen PCSK9 para que ya no tengas hipercolesterolemia, modificar enfermedades raras como la fibrosis quística, que el problema está en el gen CTTR, en los canales del cloro,
La farmacogenética, donde vimos que era metabolizador lento, rápido, normal, pues también se puede modificar el paciente. ¿Sí? Y al final y al cabo todo lo que hacemos es con este fin. Prevenir, ¿no? Prevenir enfermedades que aparezcan. Por lo tanto, si tenemos mucha data y muchas muestras, lo que estamos haciendo son biobancos, ¿no? ¿Sí? Si yo cultivo embriones humanos, ¿qué tengo? Un banco de embriones humanos. Si yo cultivo el esperma, como tienen en las clínicas de ginecobstetricia que se dedican a la reproducción asistida, tengo un banco de semen. Si es una madre que da leche a su hijito y le almacena la leche en bancos, tengo un banco de leche. Si son mujeres que quieren tener hijos a futuro, digamos no ahora porque están haciendo la residencia médica y quieren ser mamás más adelante, a los 35, ¿qué hacen? Criopreservan óvulos. Tienes un banco de óvulos, ¿cierto? Entonces puedes obtener un banco de cualquier fluido biológico que sea celularmente posible contar, ¿cierto? Es decir, contar células. Por lo tanto, en el futuro va a ser así. Vamos a tener, bueno, ni siquiera en el futuro, hoy en día ya existen bancos de todo esto. Por lo tanto, quiere decir que yo podría almacenar también el ADN de cada ser humano que nace en el mundo, ¿sí o no? Ya no tengo que esperar a que surja, digamos, otro próximo Lionel Messi. Puedo tener el ADN de Messi guardado a lo largo de todos los años. Y en algún momento, cuando lo necesite, lo vuelvo a sacar, ¿sí o no? ¿Sí? De esa manera ustedes van almacenando también sus datos genómicos. Si alguna vez en su familia aparece una enfermedad genética rara, simplemente es analizar el patrón genético de todas las generaciones y ver en qué momento se produjo la mutación y dónde. ¿Sí? Ya. Entonces, eso ya es un poco ya más alucinativo, pero va a ser así. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. Acá también les dejo un link de este video. ¿Alguien tiene idea de esto que les estoy mostrando acá, en esta diapositiva? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Creo que de todo modificados, pero era algo así. Ya, pero o sea, ¿qué fue la enfermedad que modificó? ¿O qué modificó? Sé que era chino y algo que tenía que ver, creo, con las ovejas, que las duplicaron, algo similar, pero que se fue a la cárcel, algo así. Me acuerdo de ese que ya un año pasado en gente, la verdad. Ya, lo de las ovejas no, lo de las ovejas es la oveja doble. ¿Ya? Clonación. Eso no tiene nada que ver con clonación. También de los macacos resus, que eran los monos, esos también hacían clonación. Ya, pero no tiene nada que ver con eso. A ver, les cuento la historia. Este es un médico chino, como dice Bruno. ¿Sí? Acá eso no está mal. Este médico más o menos en el año 2013-14, si no mal recuerdo, ¿sí? Se enfrentaba a un desafío. El desafío era que una mamá que estaba infectada con el virus del VIH quería ser mamá, ¿ya? En la época actual en la cual vivimos, si la mamá quiere tener un hijo y es portadora del virus del VIH, lo que hay que hacer es dos cosas. Que nunca el parto va a ser vertical, es decir, por vía vaginal, porque hay mucho riesgo de contagio. Tiene que ser parto por cesárea, parto horizontal. Ahí vas reduciendo el riesgo, pero aún así puede haber intercambio de sangre y lo contaminas al bebé. ¿De acuerdo? Lo siguiente que se hace es que una vez que nace por cesárea la mamá, se le da profilaxis al bebito con sidobudina, que es un antirretroviral. ¿Para qué? Para que si es que hay una pequeña carga genética del virus, el virus se elimine. Y de esa manera reduzcas la probabilidad que el niño nazca con VIH. Y funciona. En la época funciona. Sí se puede hacer. ¿Ya? De hecho, así se tratan a los pacientes que tienen VIH y tienen una gestación y luego dan a luz. ¿De acuerdo? Pero ¿qué quería hacer este médico chino? Lo que él quería es que los niños o las niñas que nazcan de esta mamá no desarrollen VIH bajo ninguna circunstancia, ni porque haya contacto sangre-sangre. ¿Ya? Y cuando ustedes lleven inmuno el próximo semestre, se van a dar cuenta que el virus del VIH, que es un virus ARN, tiene lo primero una transcriptasa reversa. ¿Sí? Para poder seguir replicándose necesita bases nucleotídicas. ¿De dónde las obtiene? De nuestro propio material genético, de nuestros linfocitos. Invade tus linfocitos, obtiene el material genético de las hebras y se reproduce conjuntamente con tu ADN.
De esa manera se replica y se replica. ¿Listo? ¿Y por qué no lo matan los macrófagos o tu sistema inmunológico, así como a la gripe cuando te invade? Que también es un ARN. Porque este virus se aprovecha de tu sistema inmunológico. Infecta justo a los que te van a matar un virus o una noxa o lo que ingresa a tu cuerpo. ¿Sí? Se aprovecha del sistema inmunológico. Pero para poder entrar el ARN del virus a la célula nuestra, necesita tener receptores, anclajes. ¿Sí? ¿Qué pasa si le quitas el receptor? No tiene dónde unirse. Si el virus no tiene dónde unirse, no tiene con quién replicarse, ¿cierto? No puede infectar a la célula. Bueno, tiene muchas más indicaciones patológicas y fisiopatológicas por las cuales se reproduce, pero la principal es esa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo el científico, el chino? Pues a los nuevos embriones les anuló y silenció esta proteína. Si no la tienen, no pueden infectarse. ¿Sí? ¿Ok? Y las niñas les cuento que nacieron. Las dos niñas, las gemelas, nacieron. Y en teoría son las dos únicas niñas a lo largo del mundo que no tienen la capacidad de infectarse con el virus del VIH. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes creen que los superhumanos no existen, sí existen, son ellas. ¿Quiénes son? No sé. Se protegieron los nombres para no saber quiénes son actualmente en la vida que vivimos en el pleno 2026, que ya deben ser grandes. ¿Sí? Yo siempre les hago esta broma. Dios gracias fueron mujeres, porque si fueran hombres, harían una vida libertina, ¿sí? ¿Sí? En el futuro. Ok, pero se dan cuenta que sí existen, o sea, son dos niñas que no tienen la capacidad de infectarse con el virus del VIH. ¿De acuerdo? Esa fue la primera modificación genética que se hizo en humanos. Cuando lo llaman y lo encarcelan luego en la parte judicial a este médico, fue justamente por eso, porque nosotros en la vida no podemos modificar humanos para ningún criterio, y menos si es que vas a obtener una ventaja genética, y esto es una ventaja genética. ¿Listo? Podemos utilizarlo para el diagnóstico, podemos utilizarlo para corregir errores genéticos, pero no podemos utilizarla para darles ventaja genética. Si no, de esa manera, yo podría crear, digamos, humanos que no tengan la capacidad de engordar o de tener cáncer. ¿Sí? O hacer que vivan muchos años, hacerlos más longevos. Pero no es éticamente correcto, ni siquiera manipular embriones. Y él lo hizo. Por eso es que cuando pasó al tribunal, le quitaron la licencia de médico y lo encarcelaron. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿que no lo hacen? Sí lo hacen en la actualidad. Pero con embriones descartados. Cuando ustedes lleven ginecobstetricia de acá a un par de años, les van a enseñar que existen las famosas terapias de reproducción asistida. ¿Qué es eso? Padre y madre que no pueden tener hijos, ¿qué podemos conseguir? Una madre que nos dé el vientre, ¿sí? O podemos conseguir el óvulo de algún donante y el espermatozoide de un donante, fertilizarlo, obtener el embrión, implantárselo a la mamá, que va a ser la que va a albergar al bebé, y va a ser su futuro hijo, ¿sí? Los dos padres iniciales que fueron los donadores biológicos abandonan los derechos y vamos a tener una madre que va a tener su hijito, ¿sí? ¿Nocas? Ahí venía lo que decía Joseph: regulación y leyes. ¿Se puede hacer eso en el Perú? En Estados Unidos sí, en Europa sí. En el Perú no existe nada de vientre de alquiler. ¿Se hace? Sí se hace, ¿sí? Sobre todo la gente que tiene poder. Por eso vienen los estadounidenses de Estados Unidos acá a una clínica reproductiva, porque un tratamiento allá les cuesta $50,000, acá te cuesta solo $10,000, ¿sí? También, por eso hay gente que viaja a la Puna, es decir, digamos a Cerro de Pasco, se trae a una chica que es ignorante y le dice: te voy a pagar $20,000 solo porque des tu vientre de alquiler. Y luego abandonan los derechos de tu hijito, que no está regulado en ninguna ley peruana, pero existen los vientres de alquiler. ¿De acuerdo? Y ahí es donde pues, surgen los problemas éticos y legales. Esto, por ejemplo, es el dibujo que van a encontrar en ese artículo que les he mencionado sobre la atrofia muscular espinal, de cómo se hizo el primer tratamiento con Luxturna, ¿sí? En una cirugía. Al final y al cabo, ¿a qué llegamos? A lo que les mencionaba. Uno, que para poder hacer todos estos manejos del ADN necesitamos el consentimiento informado del paciente. Necesitamos hablar no solo de derechos, sino ya de bioderechos, ¿sí?
y que nuestras políticas públicas sean de acceso inclusivo para todos. Porque les aseguro que cuando se pueda hacer estas cosas, como modificar genéticamente a alguien, los únicos que lo van a poder pagar son los que tienen mucho dinero. Y los que están enfermos y son pobres o de clase media no van a poder, ¿sí? Entonces ya no es inclusivo. ¿Para qué hacemos ciencia? ¿Solo para algunos? Se supone que es para todos, ¿sí? Y finalmente pues tenemos que romper esa brújula de saber cómo va a ser el futuro. Por ejemplo, termino con esto porque ya solo me quedan 4 minutos. ¿Han visto que han modificado la ley del residentado médico? ¿Sí? Ya, que ahora tú puedes hacer tu especialidad, ya sea virtual o semipresencial en algún otro país, vienes, la convalidas y ya puedes ser especialista. Decisión del congresista. Por algún motivo faltan especialistas en el Perú, pero son los más indicados para votar por eso. Ellos son médicos, ellos ven la realidad del Perú, si realmente amerita sacar especialistas así, o si es que van a ser especialistas que pueden llegar a matar pacientes, porque si no están bien formados, ¿cómo te aseguras que realmente los van a tratar bien? ¿Sí? Entonces, ¿quién da las leyes? Los congresistas, ¿sí? Los congresistas están preparados para regularnos en muchas ocasiones, no todos, ¿sí? Por lo tanto, cuando surjan estos problemas, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, necesitamos que gente que esté capacitada para saber cuándo proceder frente a este tipo de cosas y cuándo no. Porque si tú le das el poder, como en Argentina, a una mujer de decir, ¿sabe qué? No quiero continuar con el embarazo a las 8 semanas y lo aborta, ¿qué está haciendo? Asesinato. Eso es asesinato en cualquier punto del mundo. Pero en la ley en Argentina sí se permite porque así lo regularon sus leyes y sus congresistas. Pero es asesinato al final y al cabo. Una mujer podría decir, pero es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo. Te doy toda la razón. Es tu cuerpo, pero lo que llevas en el vientre es otro ser vivo que también tiene derechos desde el momento que se formó como embrión. Alguien podría decirme, pero no es persona, doctor, porque cuando es persona es una persona que tiene brazos, piernas y capacidad de decisión. Ya, cuando nace un niño y es un bebito recién nacido, sí, no tiene capacidad de decisión todavía, pero ya es una persona civil porque le ponen un nombre, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que tiene muchas aristas por dónde entrar, por dónde salir, por dónde meter, pero realmente necesitamos gente que sepa para poder tomar una decisión. Si no, cualquier persona simplemente dice, viene mi niño con síndrome de Down, lo abortamos pues, porque no queremos, pero le estás quitando la vida a una persona. ¿Se acuerdan que también les acabo de decir que sí se puede hacer este tipo de maniobras genéticas hoy en día, pero en embriones descartados, ¿cierto? Ya, pregunta, nadie me ha dicho, ¿y de dónde viene un embrión descartado, doctor? ¿Qué? Los abortos. No, un aborto ya es un aborto, como tú lo has dicho, es decir, un ser vivo que ya está muerto, ya no tiene latido. ¿Sí? De la reproducción asistida, exactamente, José Miguel. Si tenemos dos parejas, dos personas que no pueden ser papás y quieren serlo, a ella le sacamos 14 óvulos, 15 óvulos, dependiendo de la estimulación que le hagamos con citrato de clomifeno, y a él les obtenemos los mejores espermatozoides, cultivamos 14 embriones y de ellos escogemos solo uno para que sea el futuro hijo. ¿Sí? Uno. ¿Qué vamos a hacer con los otros 13? Si les cortas la crioconservación, es decir, colocarles el nitrógeno líquido, los 13 se mueren. ¿Qué estás haciendo? Asesinato. El ginecólogo y el biólogo que están haciéndose cargo de esos 3 embriones están cometiendo asesinato. Por ley, ¿sí o no? En el Estado peruano. ¿Sí? Ya. Eso es un embrión descartado. Es un embrión cultivado que fue diseñado para utilizarse en reproducción asistida, que al final al cabo los papás dicen, no, pues ya logramos nuestro objetivo, ya somos padres, ¿para qué los queremos? Es un gasto mensual que no podemos ameritar. $100 por cada uno de ellos son $1,300 al mes. ¿Sí? ¿Durante cuántos años? Hasta cuando tú lo decidas. Y si no quiero asumir el gasto, firma su consentimiento y los matan. ¿Sí? Y así ocurre en todo el mundo. Ya. Con esos embriones descartados son los que se trabajan todas estas cambios de genes y más, ¿sí? Sobre todo en los países de alta complejidad, me refiero, ¿listo? Entonces, de que se puede, pero lo que no puedes hacer es manipular a seres vivos como nosotros, que ya piensan, que tienen ningún problema genético asociado, ¿de acuerdo? ¿Listo?
Entonces, ahí termino. De todas formas, les dejo ahí la información de la bibliografía de la terapia génica.